Bueno, para mí es una gran oportunidad hablar con la prensa de Arauca. Para los que no me distinguen, mi nombre es Luis Eduardo Celis Méndez. Yo hago parte de la oficina del consejero comisionado de paz, el señor Oti Patiño. Hemos participado en la reunión del comité interinstitucional que hace seguimiento a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, una reunión presidida por la defensora del pueblo regional y por el viceministro Diego Cancino, con una importante presencia de entidades del gobierno nacional, del Estado. Estaba la Procuraduría, de la Fuerza Pública, estaba el brigadier general Giraldo, y bueno, una reunión yo creo que donde se ha escuchado a la clase política, al gobernador, a los alcaldes, a los personeros, donde se ha ratificado la situación tan delicada que se vive en el departamento de Arauca. Sabemos de la situación de confinamiento, de desplazamiento de líderes, de comunidades, los confinamientos, las personas que están en poder de los grupos armados de manera irregular, que no tiene otro nombre sino secuestro, de los homicidios, o sea, del año 22 hasta la fecha, por cifras oficiales, tal vez ya son más de 700 los homicidios, porque en el 22 fueron 450, en el 23 fueron sobre 250, lo cual ya nos da una cifra de 700, y en lo que va corrido el año 24, la cifra oficial está sobre cerca de 60 personas, o sea, realmente lo que está pasando en el departamento de Arauca es de la mayor gravedad. Y ante eso hay que persistir en pedir respeto de los actores armados hacia la población civil, hay que redoblar el esfuerzo del gobierno a todos los niveles en protección de las comunidades y un mensaje de solidaridad con las personas que en ese momento sufren los confinamientos, las amenazas, y a toda la comunidad araucana que vive una zozobra de la cual hay que salir. De conjunto, decirles que en el gobierno nacional hay un compromiso de avanzar en este esfuerzo de paz, que vamos hacia el 7º ciclo de diálogos y negociaciones con el ELN, que en ese ciclo que va a ser en la ciudad de Caracas del 20 al 26 de mayo, o sea, la próxima semana, en ese ciclo se debe acordar el primer punto de la agenda. De hecho, ayer y hoy hemos tenido en Arauca capital el encuentro de la Orinoquía del Comité Nacional de Participación. Ese comité fue una decisión tanto del gobierno colombiano como del ELN de invitar a 90 organizaciones y procesos comunitarios y sociales, empresariales, gremiales, una diversidad importante, a construir un plan nacional de participación. Sobre ese plan sería el desarrollo del punto número 1, que habla de participación para la paz, y desde ese punto deberíamos ir, y eso es muy importante para Arauca y para el país, a un proceso de discusiones y de concertación de transformaciones, que sería el punto 2 y el punto 3. El punto 2 que habla de democracia para la paz, que haría referencia al régimen político, o sea, qué es lo que debe cambiar en el régimen político en esta democracia tan precaria y con tantas dificultades, y en eso Arauca también está en esa dificultad de que es una democracia precaria. ¿Qué debe cambiar para tener una democracia de calidad? Y el punto 3, que son transformaciones para la paz, o sea, qué es lo que debe cambiar para tener un territorio en paz. Entonces, mi llamado es a estar muy pendientes de lo que pase la semana entrante en Caracas y lo que salga de allí. Vendría una dinámica de participación en el país, y una participación no para que hagamos diagnósticos de los diagnósticos, que son importantes, sino para que tomemos decisiones. O sea, podríamos ir a un escenario de transformaciones que deberían ser de implementación inmediata en algunos casos, y algunas son de corto, mediano y largo plazo. Entonces, mi llamado es a que estén muy pendientes. Yo sé que la prensa araucana hace su trabajo, el periodismo araucano hace su trabajo, y considero que ustedes van a estar muy pendientes de lo que salga de ese 7º ciclo la semana entrante. Al aire. Este es un conflicto grande, enorme, que tiene raíces profundas en la sociedad araucana. Recuerdo en este momento, lo hice también en su momento, pero lo recuerdo acá, que en el año 1970, el 20 de julio de 1970, 2 personas del Sarare, que no eran araucanos, pero se habían instalado acá en el Sarare, Efraín Pavón Pavón y Paulo Mateus, fueron delegados del Sarare a la conformación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la organización gremial campesina más importante de Colombia,
impulsada por el presidente Carlos Lleras Restrepo, y que el presidente Carlos Lleras Restrepo, ese 20 de julio del 70, en el Capitolio Nacional en Bogotá, instaló el Congreso de la ANUC, y que a ese Congreso fueron 11 delegados del Sarare, ni siquiera se decía de Arauca, sino del Sarare, a ese Congreso fundacional. De esos 11, hay 2 personas, Paulo Mateus y Efraín Pavón, que van como delegados. Y luego vendrá una dinámica de conflictos en la sociedad araucana y desconfianzas que hacen que estas 2 personas, Efraín Pavón, que hacia los años 70 fue el gerente de Coagrosarare, que es una organización que todavía existe, pero en el año 70 Efraín Pavón fue el gerente de Coagrosarare, luego de una pelea con el INCOR y la Caja Agraria, que eran los que manejaban la cooperativa, y Paulo Mateus, el 14 de septiembre del 80, van a ser fundadores del Frente Domingo Laín. Entonces la reflexión que yo hice es, ¿cómo así que 2 personas que están en el marco de la legalidad, de la relación con el gobierno, participando de una organización gremial como la ANUC, de una cooperativa como Coagrosarare, se vuelven guerrilleros? Esa es la profundidad del conflicto armado en Arauca. O sea, hay que reconocer que aquí tenemos un conflicto enorme, que hay una desconfianza enorme de una parte de la sociedad araucana frente al Estado Nacional, y que ha pasado mucha agua bajo el río, podríamos decir, y lo hago con respeto, ha pasado mucha sangre en estos últimos 44 años de permanencia del ELN y de las FARC, que aparecieron en el mismo año. Y mi reflexión con lo que tú me planteas, Miguel, es innegable que el conflicto armado ha tenido una relación con la política araucana. O sea, las organizaciones ELN y FARC han sometido a los políticos, los han amenazado, los han coercionado, y que en Arauca es muy difícil ser político, o sea que uno puede terminar preso, como en este momento lo están los gobernadores Ricardo Alvarado Bestene y Facundo Castillo Cisneros, acusados en temas de corrupción y de vínculos con los grupos armados. No son los 2 únicos gobernadores que han sido judicializados. Recordemos que también ha sido judicializado y está condenado el gobernador Lozano está condenado, ¿cierto? Que en su momento fue, bueno, hay unos que han sido judicializados y han podido demostrar su inocencia, como es el caso del gobernador Federico Gallardo, que fue enjuiciado y nunca se le pudo comprobar y salió libre. Pero digámoslo, y tenemos el caso de los gobernadores que han sido asesinados, el caso del primer gobernador, ¿cierto? También Alfredo Colmenares Chía, gracias por recordarme la memoria, o el caso de una persona que no fue gobernador y que hubiera sido un extraordinario gobernador, como Octavio Sarmiento, ambos 2 asesinados por los paramilitares en el año 2000, si no mal no recuerdo. Entonces, y así uno podría hacer una documentación de los concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, líderes sociales que han sido judicializados, en algunos casos injustamente, en otros casos con pruebas y vencidos en procesos ante la justicia. Entonces, decir que en Arauca el Estado Social de Derecho no funciona correctamente no es decir ninguna herejía ni decir ninguna mentira. O sea, realmente en Arauca una de las cosas que hay que hacer es construir un Estado de Derecho que funcione de manera adecuada en el marco de la Constitución del 91, lo cual hoy no existe. O sea, hoy en Arauca la presencia y la fuerza del ELN es indiscutible, y la capacidad del ELN de tomar decisiones y de controlar la dinámica del territorio es indiscutible. O sea, el ELN es una fuerza que yo lo digo con respeto, es un cogobierno en el departamento. O sea, dice qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, las cosas que se hacen, cómo se deben hacer, y todo eso es lo que hay que resolver en un proceso de paz. Un proceso de paz es para sentarnos a buscar un camino de entendimiento, y en el caso de Arauca, parte del esfuerzo de paz que hay que hacer es construir un Estado que funcione de manera adecuada. Pero usted decía que están entre la espada y la pared los políticos. Explíquenos esa frase, ¿qué quiso decir? Bueno, cuando digo que está entre la espada y la pared, es que los políticos de Arauca tienen que andar por una línea muy, muy delgada, o sea, una línea muy complicada, porque por un lado la fiscalía los puede encarcelar,
y por otro lado la guerrilla los puede matar. Y no estoy diciendo ninguna mentira, o sea, ambas cosas pueden suceder. Entonces, hacer política en Arauca es extremadamente difícil. Mis respetos a los que hacen la labor política en Arauca. Yo creo que en general la clase política, toda la clase política, pues está en un ejercicio de derecho constitucional, pero ejercerlo en Arauca es muy difícil. Al aire. Digámoslo, el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene una política de paz total que tiene dos caras. Una cara es reconocer que en los territorios donde permanece la violencia hay temas que transformar. Es lo que hemos llamado la transformación territorial. Hay que transformar Arauca, en el caso de, si a mí me dijeran, bueno, ¿usted qué piensa que son los temas de Arauca? Yo digo, mire, los grandes temas de transformación de Arauca son, a mi modo de ver, uno, superar la desconexión vial. Necesitamos que Arauca tenga una buena conexión vial con el conjunto del país. Hay que terminar de manera adecuada la vía de la soberanía y la vía de los libertadores. O sea, esos son dos temas que tienen una desconexión en Arauca, y esa desconexión ha alimentado también este conflicto armado. O sea, esas dificultades son reales. Segundo, hay que darle fuerza a la economía rural. Necesitamos realmente avanzar en toda esa agenda de agroindustrialización, de darle fuerza al mundo campesino, que es la base de la sociedad araucana. Hay que darle fuerza al cacao, al arroz, a la leche, a los lácteos. Toda esa agenda de desarrollo rural hay que darle fuerza. Tercero, hay que potenciar los temas sociales, los indicadores de salud, de educación. ¿Cómo es posible que un departamento como estos, la población pase hambre? O sea, Arauca está dentro de los 5 departamentos donde la situación de hambre es más crítica. Eso es inadmisible en una sociedad rural como lo es la araucana. Entonces hay que darle fuerza a todos los temas sociales. Cuarto, hay que reconocer, hay que hacer un ordenamiento del territorio. O sea, en Arauca hay realmente graves problemas ambientales. Las inundaciones que se suceden, toca ponerle cuidado y, digámoslo, hay que hacer un reconocimiento de que también la colonización campesina tiene una responsabilidad en lo que ha sido un desastre ambiental. Claro, eso es producto de una cultura. O sea, la cultura fue, bajen a tumbar ese monte, y ese monte era un bosque muy importante. Si ustedes lo conocen mejor que yo, o sea, los que vieron aquí hace 40, 50, 30 años, saben que el potencial natural de esta región ha sido tremendamente afectado. Entonces hay que hacer una discusión del ordenamiento ambiental, y dentro de esa discusión del ordenamiento del territorio y ambiental hay que discutir el tema del petróleo. El petróleo ha sido aquí un elemento de discordia. Mi opinión es que ni el petróleo ni es un santo, ni es un diablo, ¿cierto? O sea, entonces hay que hacer ese balance y hay que discutir sobre la permanencia del petróleo en el territorio. Y hay que reconocer los derechos de las víctimas, o sea, la gente que ha sufrido, la gente que ha sido desplazada, que ha sido confinada, que sus familiares han sido muertos. Toda esa agenda de verdad, justicia y reparación, y que eso se incorpore en la sociedad araucana como un elemento de mirar hacia adelante sin olvidar lo que se ha vivido. Y por último, yo creo que hay que construir un Estado que funcione. Hoy las labores de seguridad y justicia en el mundo rural araucano en buena parte no las hace la Policía Nacional, las hace la guerrilla. Las labores de justicia no las hace ni la Fiscalía ni el sistema judicial colombiano, lo hace la guerrilla. Eso ha sido histórico. Eso es lo que hay que lograr superar en un esfuerzo de construcción de un Estado que funcione en el territorio. Esa es una de las caras de la política de paz total, reconocer los conflictos y asumirlos. Y la otra cara es adelantar las mesas de diálogo y negociaciones. En este momento tenemos una mesa con el ELN, que es muy importante para Arauca, y bueno, vamos a ver cómo evoluciona el tema del EMC en el territorio y en el conjunto nacional. Esas son las dos caras de la política de paz total: asumir los conflictos para superarlos y desarrollar diálogos y negociaciones y juntar las dos cosas. O sea, la transformación del territorio también incluye una voluntad y una decisión de las guerrillas de trabajar en esa perspectiva. Tenemos entonces la mesa con el ELN, y como ya lo dije antes, esperamos que en este 7º ciclo se firme el primer punto de participación, que sería histórico. Nunca hemos avanzado tanto con el ELN como lo ha hecho este gobierno, en medio de dificultades, en medio de tensiones.
Esperemos que en el séptimo ciclo se discute, y el gobierno lo ha dicho con claridad, que el ELN vuelva a su compromiso unilateral de suspensión del secuestro. Ese es un elemento muy importante que está sobre la mesa. Entonces, Arauca tiene una enorme potencialidad y reto en estas semanas y meses de avanzar en este esfuerzo de una paz negociada. Al Aire Noticias.